Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, los aquí presentes. En realidad, encontrar un auditorio con esta capacidad y sobre todo contando con una presencia que realmente llama la atención, porque este tema que vamos a entrar a desarrollar no es un tema, primero, muy genérico, es de un tratamiento casi podríamos llamar especial, y tan especial es que se rige por una ley especial, la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, número 6043, que nace allá más o menos a la vida jurídica en diciembre del año 1977. Y hasta la fecha hemos venido trabajando los que estamos en este campo con ese marco legal. Aunque el tema se circunscribe propiamente a zona marítimo terrestre, concesión de condominios. Cuando hablamos del contrato de concesión, tenemos que entender antes que nada que la concesión es aquel modelo que utiliza el Estado para contratar con sus administrados. Y por eso tenemos ejemplos vivos hoy de un aeropuerto que está concesionado, una ruta 27 que está concesionada, un muelle en construcción que se ha concesionado, y así reiteradamente una serie de obras públicas que se trabajan bajo el régimen de concesión. Desde luego que tenemos igualmente una ley marco para la concesión de obra pública. En el caso de la zona marítimo terrestre, tenemos, decía, una ley marco llamada precisamente así, Ley de la Zona Marítimo Terrestre, y su reglamento. Y es que debemos de igualmente entender que la zona marítimo terrestre es una franja dimensionada en 200 metros de ancho a lo largo de los dos litorales que tiene Costa Rica, en el Caribe y en el Pacífico. Pero además forman parte de ella el conjunto de islas que dichosamente tenemos en este paraíso costarricense llamado de muy buena manera. Desde épocas de la colonia se ha dicho que había una intención de salvaguardar estas áreas de terreno que estaban frente al mar. Y desde ahí ha venido una tutela desde las llamadas cédulas reales de España hasta la fecha, más en aquellos tiempos por estrategia militar que por una conservación o preservación de carácter natural, que hoy desde luego ha cambiado la dimensión conceptual de cuál debe ser realmente la tutela jurídica de esta franja de 200 metros y que desde luego, con la reforma que tuvo el artículo 55 constitucional, en su párrafo segundo, se le vino a dar una tutela constitucional que complementaba la que ya existía para ese momento. Esos 200 metros están compuestos por 50 metros que son totalmente públicos, lo que en uso común se llama el área de playa. Hay lugares, desde luego, que no tienen playa.
Sin embargo, no por eso no le corren los 50 metros. Y después viene 150 metros que complementan el ancho de la franja, lo que se denomina como área concesionable. Ahí se complementan esos 200 metros de los que estamos hablando. Pero no siempre han sido 200 metros. En un tiempo se le llamó la milla marítima, porque precisamente tenía una milla de ancho, de donde llega la pleamar hacia la parte continental del territorio nacional. Esa franja de millas se ha venido encogiendo y hoy tenemos 200 metros. Yo no sé mañana si iremos a tener algo, la verdad. Pero cuando los que trabajamos en esta materia, hemos intentado de alguna forma tratar de hacer valer la normativa vigente, es difícil porque entre tantos actores que la ley o el ordenamiento jurídico encargó para tutelar estos bienes, la verdad es que la efectividad brilla por su ausencia. Tenemos muchos votos de la Sala Constitucional y Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, pero pareciera que en la mayoría de las veces esos votos referidos a la zona marítima se convierten en letra muerta. Y ahí precisamente empezamos a cometer el pecado. Cuando vemos en un juicio penal a un juez que manda y ordena demoler una construcción que se levantó sin permisos en la zona marítima, y la Procuraduría General de la República tiene que estar presente por disposición de ley, así está en la ley de la zona marítima establecido, y vemos cómo este representante negocia con el imputado frente a un juez penal, cuál podría ser la parte resarcitoria, la verdad, la forma en que se hace, que en todo caso requeriría de un visto bueno o referéndum de parte de la Contralora General, vemos que en la realidad es muy diferente. Y como si no hubieran actores tutelando la zona marítima, últimamente la Contraloría decidió entrar en escena, porque a los que tienen concesiones o simplemente permisos de uso en precario en estas zonas, se les obliga a pagar un canon, y la Contraloría dice que al haber el cobro de un canon, se da el manejo de fondos públicos. Y la Contraloría, por ley orgánica, está llamada a estar ahí presente en el manejo de esos fondos públicos. Pero bien, el tema que ocupa aquí, en esta particular intervención del suscrito, es para tocar el tema sobre todo de las construcciones de condominios en zona marítima. Debo aclararles que de la definición que vimos antes se escapan, vía excepción, todas las ciudades creadas por ley especial, algunas llamadas ciudad-puerto, entre ellas, la mayoría conocidas, Punta Arenas, Limón, tenemos Garavito, Quepos, Golfito, y algunas otras que tal vez en este momento se me escapan, pero esas están fuera del alcance de la ley 6043, porque repito, fueron creadas y se regulan por una ley especial. Entonces, cuando un notario va a levantar una escritura sobre un bien que está en una de estas ciudades creadas por ley especial,
debe de ajustarse a ese cuerpo normativo. Pero cuando hablamos de una zona marítimo terrestre común y silvestre, como dicen, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. La ley de la zona marítimo terrestre dice en su artículo 1 que esta zona es inalienable, es imprescriptible, es inapropiable, es inembargable, y a eso le agregan, y está fuera del comercio de los hombres. Eso es ratificado por la Sala Constitucional en múltiples votos. Escúchese bien, esa franja está fuera del comercio de los hombres. Por eso, el Estado, a través de su ente rector, ICT, Instituto Costarricense de Turismo, llevó a delegar en las municipalidades después que tienen jurisdicción territorial la administración y el usufructo de esta zona marítima, que reitero, forma parte del patrimonio natural del Estado costarricense. Ahora bien, ¿cómo se entiende entonces si no puede ser embargable que un ente financiero pueda constituir un gravamen sobre un derecho real de concesión, dado por el mismo Estado? ¿Qué tipo de garantía corre ahí? ¿Cuál es el nivel de riesgo de la entidad bancaria? Este servidor, como asesor municipal, por décadas, he observado en los expedientes municipales de solicitud de concesión, donde aparecen los notarios diciendo A le vende a B el derecho que tiene de una parcela en zona marítimo terrestre. Primero, estaría dando fe de que se está vendiendo cosa ajena. A le vende a B. Ya dijimos que eso es patrimonio natural del Estado. Y que todo tipo de contrato que caiga o recaiga sobre zona marítimo terrestre, lo ha dicho la Sala Constitucional, reiterado por la primera, se hace a título precario. O sea, yo, señor Estado, doy, pero yo, señor Estado, también retiro cuando hay alguna causa suficiente para eso. Pero aquí muchos notarios, reitero, confunden lo que es el patrimonio natural del Estado con lo que es la propiedad puramente privada. Y recordemos que la propiedad privada en este país se regula y se garantiza mediante el artículo 45 constitucional. Propiedad privada. Y por ahí en el Código Civil vamos a encontrar artículo 260 y subsiguientes, cuando habla de cosas públicas y define por exclusión también lo que es cosa privada. Pero entonces, ¿cómo se regulan las cosas públicas? Se dice que las cosas públicas se regulan entonces por lo que se dispone en la misma Carta Magna, pero esta vez en el numeral 121, inciso 14. ¿Y qué es lo que dice ese numeral sobre el tema que estamos hablando? Lo que dice es que solamente la Asamblea Legislativa tiene la potestad para concesionar los bienes que forman parte del patrimonio nacional y eventualmente desafectarlos mediante una ley especial. Si esto es así,
¿cómo es que encontramos bajo la característica de inapropiable una escritura que dice A le vende a B un derecho de posesión? Ya está diciendo la Constitución y la Ley 6043 que ese terreno es inapropiable. Y ya dijimos que está fuera del comercio de los hombres. Entonces, ¿cómo es que alguien tiene un derecho de posesión? Y el notario lo certifica así en su escritura pública, para agregarlo a un expediente administrativo municipal o para presentarlo donde sea. Y cuando se habla de ocupación, ya no estamos en una posesión pura y simple, estamos en un plano de ocupación, sobre todo cuando hablamos de personas que viven en el lugar, son pobladores incluso declarados del lugar donde está esa área declarada de esa forma. Bueno, esto hay que aclararlo. No existe posesión, no existe ocupación y no existe propiedad en lo que son bienes del dominio público, sino es a través del procedimiento legal que se ha señalado para tal efecto. Porque se dice que un contrato de concesión da el derecho de goce, uso y disfrute de la cosa. Pero reitero, ese contrato no es indefinido, ese contrato no es ilimitado, consecuentemente el Estado sigue manteniendo la potestad soberana sobre lo que es su patrimonio. Y esto, desde luego, si ustedes nos volvemos a encontrar con nuestra Carta Magna, en su numeral 6, ahí explica claramente en qué consiste el territorio nacional del Estado de Costa Rica. Y si nos devolvemos a la ley especial, por ahí en el artículo 1, vamos a encontrar una reiteración de esa disposición constitucional, solo que esta vez a nivel legal. De tal manera que si tenemos claro cuáles son las normas de juego, sobre todo para efectos, repito, de crédito, o de simple traspaso, o de cesión de derechos, porque muchos notarios ponen que lo que se traspasa son las mejoras, no el terreno. Y se concibe bajo el concepto de bienes inmuebles un terreno separado de lo que tenga sobre él. Aquí la respuesta está más que sabida. Pero de todas formas, recientemente, por ahí, un voto del 2014 que hacía eco y referencia a un voto de la Sala Constitucional del 2007, decía, aún teniendo concesión inscrita en la sección de concesiones del Registro Nacional, aún así no se pueden ceder esos derechos frente a terceros, pero tampoco se pueden embargar esos derechos. Entonces, ¿cómo otorgo yo un préstamo? La respuesta a la pregunta está en la misma ley, porque el artículo 67, si no me equivoco, de la Ley de la Zona Marítima establece que un concesionario de una porción de terreno de esta naturaleza puede ir al Sistema Bancario Nacional y solicitar financiamiento y dar en garantía ese derecho real llamado concesión. Y entonces, por un lado me dicen que es inembargable, lo cual me estaría vedando la oportunidad de un eventual
decreto de embargo y posterior remate, pero por otro lado, me están diciendo que puedo ir a pedir un crédito. Aquí tenemos que circunscribirnos a quién es el que administra estos bienes. Y ya dijimos que el ente rector llamado ICT lo ha delegado a las municipalidades. Entonces, corresponde al Consejo Municipal de ese ayuntamiento examinar y autorizar, si es que procede, la posibilidad de que ese bien pueda ser gravado. Y el Consejo, repito, municipal será el que dé la autorización correspondiente. Así está establecido vía jurisprudencia, así está establecido en la misma ley. Pero eso dista mucho de lo que estábamos hablando anteriormente. Porque cuando alguien entra a una oficina de banco o de un notario particular a decir que viene a hacer un negocio sobre una parcela de terreno en zona marítima, eso es muy diferente. Como el tiempo es limitado para esta exposición, vamos a tratar en toda medida de resaltar los elementos más importantes. Cuando se habla de condominios en zona marítimo terrestre, lo que estamos identificando dos elementos sustanciales. El primero, que estamos en una franja especialmente protegida por el Estado. Segundo, estamos bajo un régimen especial que está regulado por una ley de condominios. Como el tema no es condominios en sí, no vamos a dar aquí una clase de cómo se constituye un condominio, pero sí es importante resaltar que el condominio puede ser de carácter habitacional, puede ser de carácter comercial, puede ser de carácter turístico, puede ser de carácter agrario, y así como la ley lo permita sucesivamente. Puede ser horizontal o vertical. Lo que interesa es que esté inscrito debidamente en el registro bajo las condiciones legales que se establecen para lo que es la propiedad filial y sus reglamentos. Pero para efectos de zona marítimo terrestre, ¿qué interés o relevancia podría tener si es un condominio o si es una casa? O tal vez simplemente es una cabina de playa. Puede tener o no tener piscina. Y alguien lo quiere vender. Y se van donde el notario las partes interesadas. La palabra vender hay que borrarla del protocolo cuando se trate de bienes del patrimonio natural del Estado. No se permite la venta en bienes patrimoniales, conocidos también como bienes dominiales, demaniales, o bienes simplemente del dominio público. Esta situación aclaratoria la hago porque en realidad los que hemos tenido la oportunidad de visitar parte del territorio costero, vemos cómo en las mismas parcelas frente al mar aparecen cualquier cantidad de rótulos. Se alquila, se vende, se permuta y lo que ustedes se quieran imaginar de esta propiedad. O sea, que estamos entonces invirtiendo el concepto y el principio que las salas han aclarado de que esos bienes están fuera del comercio de los hombres. Consecuentemente, no podemos darle el mismo trato.
Ahí es donde el notario tiene que hacer un alto, darse una leída o releída a esta parte que hacíamos referencia de cuál es el procedimiento entonces, porque el negocio, como decimos en la jerga ordinaria, no se puede dejar ir. Y es que, para enterarnos un poquito mejor, Costa Rica no ha desarrollado, escúchese bien, ni el 2% de su territorio costero. Ni el 2% de su territorio costero. ¿Y por qué esto es así? Es así porque un requisito sine qua non para esto es que exista un plan regulador de previo a cualquier desarrollo y a cualquier concesión del territorio en la zona marítima. Tiene que haber un plan regulador debida y totalmente aprobado por todas las instituciones que intervienen en ese procedimiento. Hace unos 4 años el gobierno de Costa Rica, muy preocupado por esto, hizo un empréstito creo que fue a la Agencia de Desarrollo o al BID, de $100 millones para pagar vía licitación a una empresa que hiciera los planes reguladores costeros y así de alguna manera, una vez contando con este instrumento, pudiéramos entonces empezar a resolver esa cantidad de expedientes que existen en cada municipalidad que tiene costa. Resulta que después de un año de trabajo, una empresa española adjudicada presentó sus planes reguladores a cada uno de los municipios y el 99.99 de esos planes reguladores, cuando llegaron a Setena, fueron rechazados completamente. Y el país quedó exactamente parado en el mismo lugar donde estaba antes de pagar $100 millones. Y tal vez algunos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y qué hizo la Contraloría que dijimos que había entrado en escena? La respuesta sigue siendo la misma, nada. Cuando se fueron a buscar a la empresa que había hecho el trabajo, ya ni tan siquiera estaba en territorio nacional porque era extranjera. Pero esto nos viene a decir a nosotros por qué no se desarrolla la parte de la zona marítimo terrestre de este país. Dijimos también que una de las características de estos tipos de bienes es que no pueden ser apropiables. Algunos de ustedes habrá tenido la oportunidad de visitar una isla en el Golfo de Nicoya. La isla Chira tiene más de 2.260 habitantes. ¿Está ocupada o no está ocupada? La isla Venado tiene cerca de 800 habitantes. La isla Chira, la isla Tortuga tan famosa. La pregunta es, ¿estas islas tendrán plan regulador para que estén ocupadas? La respuesta es definitivamente no. Ni las islas ni las costas. Entonces, ¿cómo quedamos estos notarios frente a semejante situación? Porque solo un distrito, para poner un ejemplo, tan pequeño como Paquera, que pertenece al cantón de Punta Arenas, estando en la península de Nicoya, tiene 47 kilómetros de playas. ¿Cuántos planes reguladores tiene aprobados ese distrito? 3. Mini planes reguladores pagados en su oportunidad por entidades totalmente privadas, porque el Estado nunca ha logrado hacer un plan regulador, ni de islas, ni en la parte continental, menos. Esto nos hace reflexionar un poquito y volviendo al tema, desde luego, nos llama la atención para tener un poco cuidado en esto, porque el notario se expone
conjuntamente con las partes, a ser demandado en vía penal por haber sido parte de un negocio que ha sido previamente declarado ilegal, imposible de realizar, y mucho menos, repito, en términos cuando dice A le vende a B y le traspasa su derecho. En esto hay mucha jurisprudencia, en esto, reitero, hay que tener mucho cuidado, se sea funcionario público o se sea un sujeto de derecho privado. Se exponen tal vez más los que tienen parte en la tutela jurídica, o nos exponemos, pero desde luego como funcionarios, pero desde luego que eso es un llamado de atención genérico. Estas bellezas que decía al principio que tiene este país bendito, desde luego que hay que saberlas notarialmente tratar. A veces mejor se pierde el honorario que no la libertad del notario. Mucho cuidado con la zona marítimo terrestre. Los ticos estamos muy acostumbrados a hacer trueques de toda naturaleza y a veces desconocemos la naturaleza legal que reviste cada una de ellas. Estamos ya sobre tiempo. El tema, esto es un tema realmente rico, amplio, extenso, para haber tratado cualquier cantidad de situaciones que se dan en zona marítima, pero yo sí quiero llamar la atención en esto. Sobre la zona marítima tenemos todo el aparato judicial, tenemos a la Procuraduría General de la República, tenemos a la Contraloría General de la República, tenemos un ente rector ICT, tenemos a las municipalidades administradoras, tenemos en materia especial al sistema de marinas y atracaderos, tenemos. O sea, es cualquier cantidad de instituciones. El INVU entra en los planes reguladores, el ICT también entra. Y así el Instituto Geográfico Nacional, que le toca hacer el amojonamiento, que viene a demarcar la diferencia territorial de los 50, a dónde empiezan los 50, a dónde terminan y a dónde arrancan los 150 para completar los 200 metros de la zona marítimo terrestre. El IGN es el ente rector, nadie puede colocar un mojón si no es el IGN. Y hasta muy recientemente el IGN ha entrado a establecer los mojones de manera digital, porque todo el mundo o se robaban los mojones, o los corrían, o les ponían un sobre encima y lo convertían en una mesa en la sala de su cabina que estaba en la playa. Esto, desde luego, ha cambiado, la seguridad ahora se torna diferente, y entonces, en alguna manera, no es que hemos tenido, todo ha sido un traspié. Como todo en Costa Rica se ha venido tratando de hacer al golpe del aprendizaje, a la marcha de un tambor, pero bueno, vamos aprendiendo. Poco a poco vamos aprendiendo, aunque no siempre entendamos por qué las cosas se dan como se dan. Pero seguimos aprendiendo y habemos algunos que todavía estamos peleando porque las cosas se traten de hacer aceleradamente. Hay algunos intentos legislativos para criar los pueblos costeros de reciente data. Tenemos por ahí una ley para el tratamiento de los pobladores de playas. Tenemos por ahí una ley muy reciente también, un proyecto de ley que está para crear o acelerar los planes reguladores costeros. Y eso es importante tenerlo presente porque en el momento en que eso se defina, se vuelva una realidad, pues también tendremos un nuevo escenario con nuevas normas de juego. Termino de la siguiente manera. Es importante
que cualquier profesional, indistintamente si es abogado, notario, ingeniero, conozca muy claramente cuáles son los elementos que configuran el marco jurídico de este bien demanial, de este bien del patrimonio natural del Estado, llamado zona marítimo terrestre, donde convergen una serie de elementos que todos requieren un análisis y un estudio particular. Pero como aquí no a todos nos interesa volvernos especialistas en la materia, sí es importante, por lo menos, al igual que lo hacemos en otros campos, tener unos conocimientos elementales para poder nosotros delimitar la procedencia o no de ciertos actos contractuales. Porque reitero, sea condominios, o sean cabinas, o sean chozas levantadas, o simplemente plásticos con horqueta, si están levantados en una zona marítima, sin las respectivas autorizaciones de las autoridades competentes, artículos 12 y 13 del reglamento de esta ley 6043 dice demolición inmediata. Y hemos visto demoliciones en las playas en todo el territorio nacional. Yo creo que el de Gandoca y Manzanillo fue algunos de los más claros ejemplos que podemos tener en esta materia, donde incluso el desarrollador terminó suicidándose después de una pérdida multimillonaria en dólares, cuando le demolieron su hotel. Así es que he pretendido de alguna manera darle a ustedes una pincelada sobre este tema. En realidad, confieso, tal vez salí un tanto emergente para venir a darles esta pequeña información, pero que lo hago con muy buena voluntad para tratar de abonarles, si fuera el caso, tal vez hayan especialistas más autorizados y calificados que este servidor para estar aquí al frente, en este auditorio, pero que de alguna manera la voluntad ha sido, por parte de UNEVAN y por parte del colegio, de llevar este tipo de transmisiones que la coordinadora me indica, posiblemente se estarán repitiendo de una manera más amplia en el futuro, en otro congreso o en otro taller. Les agradezco la atención y su presencia de nuevo en este auditorio en esta oportunidad, quedando desde luego a las órdenes para que lo que bien tengan sea a través de los promotores, y si no, mi nombre es Carlos Luis Mejía Sarguedas, nombre completo, agremiado de, igual que ustedes, de esta institución colegiada, y con mucho gusto no estoy pasando un comercial, pero desinteresadamente, si en algún momento necesitan cualquier consulta, pues ahí estamos en internet, igualmente estamos en un directorio, estamos en el colegio y estamos aquí con UNEVAN, así es que tendrán oportunidad de contactarnos y estaremos gustosos de servirles a cualquiera de los compañeros. Muchas gracias, buenas tardes y que la pasen bien, porque viene mejor.